La misión de Dios, específicamente por medio de la tierra, por medio de la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios se alejó de Dios, perdió la tierra que Dios le había dado y muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios habló a su pueblo atrayéndolo de nuevo a Él. El pueblo de Dios regresó a Dios y también a la tierra y a la ciudad de Jerusalén. Hubo 3 regresos. El primero para reedificar el templo y el segundo se enfocó en la restauración espiritual. Este segundo regreso a la tierra, vamos a estar viendo acerca de esto en Esdras capítulos 7, 9 y 10. Comencemos con Esdras 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, por la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Gracias. Vemos de que Esdras tenía un llamado específico de parte de Dios para ir de Babilonia, de la esclavitud, para regresar a la tierra, a la ciudad de Jerusalén, para restaurar la vida espiritual. Vemos de que el rey le concedió todo lo que él pidió. Qué bonito ejemplo estamos viendo aquí. Y dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esta frase, la mano de Dios, se ve repetida en varias ocasiones a lo largo del libro de Esdras. Pueden investigar esto más en su tiempo de estudio. Vemos a manera de reflexión que Dios provee para su misión, usa a personas e instituciones no creyentes, como vemos en este caso. Continuamos con Esdras capítulo 7, versículos 7 y 10. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Correcto. Aquí en el versículo 10 marcamos, por favor, ¿qué es lo que había hecho Esdras? Preparó su corazón, ¿con qué cosas? Correcto, 3 cosas acerca de la palabra de Dios para inquirir, para cumplir y para enseñar. Aquí vemos algo acerca de la persona a quien Dios envía para hacer el ministerio misionero. A manera de reflexión, el que se une en misión con Dios se dedica a estudiar, cumplir y compartir la palabra de Dios. Continuamos viendo ahora en el libro de Esdras, el capítulo 7, y del versículo 11 hasta el versículo 28, es una copia de la carta del rey sobre el regreso de los cautivos a Jerusalén. No leeremos todos los versículos, solamente vamos a ver algunos versículos en esta carta que escribió el rey. Escuchemos versículos 15 y 16.
y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Correcto. En el versículo 15, ¿quiénes ofrecieron voluntariamente a Dios? Correcto, el rey y sus consejeros. Escuchemos el versículo 16. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Correcto. En el versículo 16, ¿quiénes son los que dan ofrendas voluntarias, los que voluntariamente ofrecieron para la misión de Dios? Correcto, vemos de que a todo el pueblo y los sacerdotes también estuvieron participando. A manera de reflexión, los apoyadores ofrecen voluntariamente a Dios. Continuamos, escuchemos Esdras 7, versículo 18. Vemos lo que sucedió en este segundo regreso a la tierra. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Correcto. Marcamos la última frase. ¿Conforme a qué? A la voluntad de vuestro Dios. Correcto. Entonces vemos de que el rey da a Dios y Esdras y sus hermanos administran según la voluntad de Dios. A manera de reflexión vemos que los apoyadores no deben tratar de controlar el apoyo que ellos han dado. Continuamos en Esdras 7, escuchemos el versículo 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Correcto, vemos de que el rey administró lo que dio para que se pudiera ejecutar prontamente. Y esta palabra prontamente se da también al final del versículo 21, se da en el versículo 23, también en los capítulos anteriores, en la construcción del edificio del templo, van a ver de que se repite varias ocasiones prontamente. O sea, está hablando acerca de diligencia, cuidado, la manera responsable en que se hizo la administración del dinero. A manera de reflexión, el apoyo para el ministerio misionero debe ser administrado con diligencia. ¿A quiénes se aplica esto? Al misionero, al que envía, al que entrena, o sea, en todos los aspectos tiene que haber una administración con diligencia. Veamos en el capítulo 9 de Esdras, escuchemos versículos del 1 al 3. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo.
Correcto. Aquí podemos ver de que el pueblo de Dios tenía el llamado de ser su especial tesoro, linaje de sacerdotes, gente santa, un pueblo separado del mundo y consagrado para Dios. Pero vemos de que habla en el versículo 9, en la segunda parte, no se han separado. Y en la última parte de que hacen conforme a ¿qué? A sus abominaciones. Al final del versículo 12, de que han cometido este pecado. Vemos entonces que en vez de hacer la misión que Dios les había encomendado, se habían alejado más y más de Dios. Vemos aquí cómo es la respuesta, el versículo 3, y nos preguntamos en qué momento hemos respondido así al ver la necesidad que hay en el mundo. Rasqué mi vestido, arranqué pelo de mi cabeza, de mi barba, me senté angustiado en extremo. Aquí habla acerca de un ministerio misionero con pasión, un misionero que también tiene el mismo amor, la misma compasión que Dios mismo tiene hacia las naciones, aún hacia los que han caminado lejos de Dios. Continúa en el capítulo 10, versículos del 1 al 3. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y el versículo 19. Y dieron su mano en promesa de que despidieran sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Correcto, aquí vemos unas noticias increíblemente buenas, un gran mover de Dios. El pueblo se arrepienta, confiesa, se aparta de sus pecados y delitos. Y a manera de reflexión vemos de que Dios cumple su misión, envía a su pueblo y otros que se arrepientan, confiesan y se apartan de sus pecados y delitos. Y vemos esa respuesta, también la aplicación. La verdad es, el apoyo se da de corazón, se administra bien y da fruto espiritual. Y aquí podemos hacer una reflexión acerca de nuestra parte en la misión misionera que viene directamente de Dios.